No le escucho nada. Sí, hay que contestar. Bájense los cuadritos, ¿no? Minimícenlos para que no. No, en la rayita. Esa. Hola, ¿ya podemos comenzar? Sí, doctora. Vamos. Bien, buenos días para todos. Hoy vamos a ver el tema de las lesiones ligamentosas de la rodilla. Específicamente vamos a adentrarnos más en los ligamentos cruzados anterior y posterior y los ligamentos colaterales medial y lateral. Bueno, mi nombre es Jairo García Montelongo, R4, de la UMAE T1, y en este día nos coordina la doctora Cristina Carr. Espera un poquito, tengo un problema. Bien, en cuanto al protocolo de resonancia magnética, como pudimos ver la clase pasada, nos dieron una introducción a este. Sin embargo, para poder evaluar los ligamentos de la rodilla, hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder evaluar perfectamente las imágenes. Bien, lo primero que debemos de considerar es que hay que poner una antena específica y adecuada para la resonancia magnética de la rodilla. El paciente debe estar en una posición cómoda para evitar que éste se mueva. Sin embargo, esto puede ser un poquito difícil, ya que regularmente el paciente llega con dolor, digámoslo así. Sin embargo, es de máxima importancia lograr que el paciente esté cómodo para evitar movimientos. Bien, la rodilla debe estar en una rotación externa de aproximadamente 15 a 20 grados, preferentemente, en una flexión de 5 a 10 grados. Vamos a utilizar un FOB de 14 a 16 centímetros y una matriz de 256 por 192, con un espesor de corte de 2 a 5 milímetros. Lo recomendado es que sea de 4 milímetros. Dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, es probable que encuentren ciertas variaciones en los protocolos. Lo que es importante es señalar que hay que adquirir planos o hay que adquirir imágenes en los 3 planos, sobre todo utilizando secuencias en densidad de protones con y sin saturación grasa y en T2. Además, de manera adicional, vamos a incluir secuencias en T1, sobre todo en sagital, para poder visualizar la anatomía, recordando que la secuencia en T1 es la anatómica, ¿sale? Ahora, es importante también incluir un plano sagital oblicuo para el ligamento cruzado anterior.
En este caso podemos usar las secuencias en T2 con densidad de protones. Ahora, de manera adicional, podemos incluir una secuencia para el ligamento cruzado anterior en coronal oblicuo, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a incluir en nuestro protocolo de resonancia magnética? Hay que incluir preferentemente, o bueno, estrictamente toda la articulación, desde el cóndilo medial hasta el cóndilo lateral. Ahora, en el plano sagital hay que incluir desde la parte anterior de la patela y lo más que podamos de la parte posterior. De igual manera, en el plano sagital vamos a incluir desde por encima de la patela hasta la inserción del ligamento rotuliano, ¿sale? Ahora, es importante señalar también que la orientación del corte que vamos a tener en este caso es orientarnos pues en los cóndilos femorales. A veces suele pasar que se orientan respecto a la patela. Sin embargo, hay pacientes que tienen ciertas patologías en esta parte de la rodilla que probablemente pudiera alterarnos las imágenes de resonancia magnética. Ahora, para poder sacar adecuadamente o planificar adecuadamente el corte sagital oblicuo específico para el ligamento cruzado anterior, tenemos que planearla en los planos axial y coronal, y estos van a ir orientados estrictamente sobre el ligamento cruzado anterior para poder obtener esta imagen que es una sagital oblicua, justamente para lograr el ligamento cruzado anterior. Recordando que si no hacemos esta secuencia o esta adquisición, podemos perder información importante del ligamento. Como pueden ver, en este caso se puede observar toda la longitud del ligamento, podemos observarlo de manera íntegra, ¿sale? Ahora, de manera adicional, podemos adquirir el plano coronal oblicuo para el ligamento cruzado anterior, que en este caso vamos a tomar como base lo que ya obtuvimos de la adquisición sagital oblicua para el ligamento cruzado anterior, y nos va a dar esta imagen donde podemos observar muy bien la inserción femoral y la inserción tibial. Además podemos documentar perfectamente sus fibras, ¿no?, en toda su longitud. Para esta adquisición tenemos que utilizar cortes de 1 a 2 milímetros y que no estén separados estos uno entre otro, para poder observar de manera nítida lo que es el ligamento. Bien, vamos a comenzar con el ligamento cruzado anterior. Un poquito de recuento anatómico. Este se va a originar en el margen interno del cóndilo femoral lateral y va a terminar en la zona anterior del espacio intercondilio de la tibia. Bien, esta es una imagen de resonancia magnética en un plano coronal oblicuo, justamente para el ligamento cruzado anterior, donde podemos observar tanto su inserción proximal como su inserción distal, ¿sale? Podemos observar muy bien que tiene dos fascículos o dos bandas. En este caso podemos observar la banda anteromedial y la banda posterolateral, que depende de la dinámica de la rodilla, vamos a encontrarla o en flexión o en extensión respectivamente. Este ligamento va a medir aproximadamente 11 milímetros de ancho y 31 a 38 milímetros de largo. Sin embargo, esto puede variar, aunque muy bien. Este ligamento, como podemos observar, tiene una angulación respecto al techo intercondilar, que se va a observar que este va paralelo en ciertas ocasiones, sobre todo cuando hay una lesión ligamentaria a este nivel. Podemos observar que este ángulo que vemos aquí, o esta disposición paralela al techo intercondilar, se va a perder, ¿vale? Bien, en cuanto a la resonancia magnética para lesiones específicamente del ligamento cruzado anterior, tenemos una sensibilidad del 90 al 98% y una especificidad del 90 al 100% en desgarros agudos. Sin embargo,
esta va a ser menor o va a disminuir si el desgarro es crónico. Hay que mencionar que este ligamento va a ser el más comúnmente lesionado, aproximadamente el doble en frecuencia que el ligamento cruzado posterior. Y este se va a dar, la ruptura en este caso se va a dar principalmente en su porción media. Hay que recordar también que son raras lesiones aisladas. Casi siempre vamos a encontrar ciertas lesiones acompañantes y no precisamente solo. Aproximadamente el 41-68% se van a asociar a una lesión meniscal. En el caso de la población pediátrica, esta frecuencia va a aumentar hasta un 79%. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en valorar también los meniscos, ¿sabes? El 23% se va a asociar con una lesión del cartílago articular, un 34% se va a asociar con un chasquido al momento de la lesión. Esto es importante preguntar a la hora de la tercera historia clínica, ya que regularmente este ligamento es el que más comúnmente se va a asociar con un chasquido audible. Y un 5% se va a asociar con abulsiones de la intensidad intercondylia. Como pueden observar, hay muchas lesiones asociadas a esta entidad, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la valoración de la rodilla completa. Y aquí se hace muy importante pues, la adquisición de los planos correctamente y las secuencias para poder hacer un diagnóstico preciso. Bien, en cuanto a los mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos que la principal y la más frecuente es una lesión tipo pivote. ¿En qué va a consistir esto? Es una lesión en valgo forzado con una carga del cuádriceps sobre la articulación de la rodilla, con un pie plantado con rotación interna de la rodilla, ¿sale? Esta va a ser una fuerza aplicada en la tibia proximal con una rodilla en flexión. Como pueden ver, esta es una lesión muy frecuente en pacientes o en personas que se dedican a deportes de contacto, ¿sale? Entonces la rodilla va a estar plantada sobre el suelo, el pie está plantado sobre el suelo y va a haber una rotación de la tibia con una fuerza en carga del cuádriceps. Esta es la más frecuente. Otro tipo de mecanismo es la lesión por hiperextensión, que va a ser una fuerza aplicada sobre la tibia anterior con el pie plantado. Y la otra va a ser una lesión tipo clip. Esa va a ser una lesión por contacto secundaria al estrés en valgo con una rodilla parcialmente en flexión. Este mecanismo de lesión lo podemos muy frecuentemente observar en el caso de que encontremos la triada de Donoghue, que más adelante vamos a ver más específicamente. Bueno, en cuanto a los signos primarios y secundarios vistos en la resonancia magnética, tenemos que los signos primarios que vamos a buscar de primera intención y el que prácticamente todos vamos directamente a buscarlo es la pérdida de la continuidad del ligamento en este caso. Otros signos primarios es, por ejemplo, la orientación anormal del ligamento cruzado anterior respecto a la línea de Brunnenschaft o respecto a la línea que se forma en el techo intercondylar, con un ángulo mayor a 15 grados o, dicho de otra forma, una horizontalización del ligamento respecto a esta línea. Además, podemos observar una intensidad de señal anormal dentro del ligamento. Alteraciones morfológicas como engrosamientos, ondulación o retracción propiamente del ligamento. Y un signo que podemos observar de manera primaria es el signo de la muesca intercondylia vacía, debido a la retracción y a la ruptura completa del ligamento cruzado anterior. En cuanto a los signos secundarios, va a variar dependiendo del mecanismo de lesión. Sin embargo, tomando en cuenta el más frecuente, tendremos como signos secundarios contusiones óseas en el compartimento lateral. Vamos a tener contusiones o fracturas de masa tibial posteromedial. Uno de los más importantes y más específicos es la traslación tibial anterior, que dependiendo de la radiografía se va a considerar anormal si esta es mayor de 5 a 7 milímetros. Y ese se va a evaluar específicamente en la cara lateral del compartimento lateral.
y además un ángulo reducido del ligamento cruzado posterior, en este caso menor a 105 grados, que más adelante se los voy a explicar un poquito más a detalle, y sobre todo un asta posterior del menisco lateral descubierto. Hay que tener en cuenta que de todos estos signos secundarios, el más específico y sensible, digámoslo así, es la traslación tibial anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ausencia de signos secundarios no excluye el diagnóstico, ¿sale? Entonces, si observamos signos primarios sin signos secundarios, no excluye el diagnóstico. Bien, en cuanto a los grados de lesión, tenemos básicamente 3, y para efectos prácticos van a ser prácticamente los mismos de redundancia para todos los ligamentos. El grado 1 va a ser intrasustancia, y en este caso no se van a observar cambios en la longitud del ligamento o cambios morfológicos propiamente dichos. En el grado 2 es un desgarro parcial, y en este caso sí va a haber un aumento en la longitud del ligamento y va a haber cambios en la morfología tal cual del ligamento. Y el grado 3 es una rotura completa ligamentosa, ¿sale? Ahora, entrando un poquito más a detalle de los signos secundarios, tenemos de manera principal la traslación tibial anterior, como podemos ver en esta imagen. Okay, vamos a trazar una línea perpendicular al cóndilo femoral, considerando que hay que tomar esta medida en la cara lateral del compartimento lateral, donde se haga visible de forma nítida la epífisis proximal de la tibia, como en esta imagen. De ahí vamos a trazar una línea hasta la epífisis proximal de la tibia y vamos a tomar la longitud. ¿Sale? Entonces, valores por arriba de 5 milímetros, dependiendo de la radiografía, como les menciono, ya es anormal. Y este es el signo más sensible. ¿Sale? Ahora, en cuanto al cambio en la angulación del ligamento cruzado posterior, de manera normal, si nosotros trazamos una línea que vaya longitudinal al ligamento cruzado posterior, en los primeros centímetros vamos a llegar a la cavidad medular, o va a llegar medial a la cavidad medular, ¿sale? En los casos patológicos, este ligamento va a cambiar su angulación obtusa natural a una angulación más aguda, ¿sale? Entonces, si de manera normal la angulación del ligamento cruzado posterior va a ser mayor a 105 grados. Sin embargo, cuando hay una rotura del ligamento cruzado anterior, como signo secundario vamos a tener que esta angulación va a disminuir, ¿sale? Y además, de forma secundaria y dependiendo, nuevamente les digo, del mecanismo de lesión, tendremos contusiones óseas asociadas, entre otros. Bien, ya entrando en materia, el ligamento cruzado anterior, en cuanto a la lesión grado 3, bueno, esta va a ser hasta cierto punto la más fácil de diagnosticar, dado que la sensibilidad de la resonancia magnética va a aumentar en estos casos, o sea, en los grados 3. Tenemos una imagen representativa y dos imágenes de resonancia magnética. La primera en un plano sagital, la segunda en un plano axial, ambas ponderadas en densidad de protones, donde podemos observar, como les menciono, una angulación anormal del ligamento cruzado anterior. En este caso se horizontaliza respecto al techo intercondilar, ¿sale? Además, tenemos una intensidad de señal anormal o aumentada dentro de la sustancia del ligamento, con una sección completa o una rotura completa, además del derrame articular asociado. Si lo vemos en el plano axial, podemos observar que hay una pérdida completa de la distribución de las fibras del ligamento cruzado anterior, con un aumento de la intensidad de señal, lo que hace corroborar pues, la rotura completa de este ligamento. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos, bueno, a veces podemos tener el vicio de solamente evaluar los ligamentos en un solo plano. La bibliografía recomienda que siempre evaluemos por lo menos en 2 planos el ligamento para evitar sesgos. ¿Sí?
Además, en este caso tenemos contusiones óseas asociadas debido al mecanismo de trauma. Otro caso de otra paciente, estas son adquisiciones en una T2 en los planos sagital y parasagital y un plano coronal. Las tres son ponderadas en T2 con saturación grasa, donde podemos observar de nuevo un ligamento cruzado anterior engrosado con una orientación respecto al techo intercondilar bastante horizontal, y podemos observar la distribución completa de sus fibras, ¿sale? Además, se asocia con un derrame articular y contusiones óseas. En este caso fue un mecanismo de trauma de pivote, por lo tanto podemos observar tanto contusiones óseas en el fémur como en el tibia. Además, en un plano coronal podemos constatar y corroborar que hay una pérdida completa de la distribución de las fibras, ¿sale? Ahora, en el grado 2, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cambios morfológicos en el ligamento, de manera que podemos encontrarlo engrosado o con una distribución un tanto normal de sus fibras. Sin embargo, estas no van a estar seccionadas. En este caso, igual tenemos dos imágenes de resonancia magnética, ambas en T2, la primera en un plano sagital y la segunda en un plano coronal, donde podemos observar un ligamento cruzado anterior engrosado con un aumento de la intensidad de señal dentro de la sustancia. Sin embargo, sus fibras se mantienen intactas. Lo podemos corroborar en un plano coronal, donde podemos observar precisamente este aumento de intensidad de señal y con unas fibras de ligamento intactas, ¿vale? Ahora, en la lesión grado 1, solamente vamos a observar cambios en intensidad de señal en el ligamento en este caso, sin cambios morfológicos, digámoslo así, muy evidentes en el ligamento. En este caso es una resonancia magnética ponderada en densidad de protones en un plano sagital, donde podemos observar precisamente este cambio en intensidad de señal del ligamento cruzado anterior con sus fibras intactas y sin pérdida de la distribución de las mismas. Bien, de manera asociada y muy frecuentemente es fuente de preguntas, tenemos que una lesión o por el mecanismo de trauma precisamente del ligamento cruzado anterior, podemos encontrar ciertas lesiones asociadas. En este caso, la pérdida de Monohu, que es una lesión bastante compleja que incluye una rotura completa del ligamento cruzado anterior, una lesión del ligamento colateral medial y lesiones del menisco medial. En algunas bibliografías, la bibliografía más reciente incluso dice que el menisco lateral está más frecuentemente lesionado que el menisco medial, y si encontramos una lesión del menisco lateral incluso es más grave. Tenemos una imagen representativa donde podemos observar que hay una sección completa, una rotura completa del ligamento cruzado anterior con una rotura completa del ligamento colateral medial, tanto de sus porciones superficiales como de las profundas, ¿sale? Además, en una imagen ya de resonancia magnética ponderada en densidad de protones con saturación grasa y en un plano coronal, podemos observar una sección completa o rotura completa del ligamento colateral medial, tanto en sus porciones superficiales como profundas, ¿sale? Además, podemos observar que hay una pérdida, un cambio en densidad de señal del ligamento cruzado anterior y contusiones óseas en el compartimento lateral, lo que nos permite inferir que probablemente haya una lesión del menisco lateral. Bien, en cuanto a las lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior, como se los mencioné, es bastante más complicado diagnosticarlas, debido a que puede o no haber síntomas relacionados y debido a que en este caso va a haber una resolución de las contusiones óseas.
el derrame y la sinovitis e hiperintensidad ligamentosa. O sea, tenemos cambios en la morfología propiamente dicha del ligamento cruzado anterior, pero sin todos esos signos que encontramos en una lesión aguda. ¿Sale? ¿Qué podemos ver? En este caso podemos observar un signo de la muesca vacía si la rotura, en este caso de la lesión, fue proximal. ¿Sale? Podemos observar un ligamento sustancialmente más delgado, una angulación normal del mismo y o presencia de tejido cicatrizal. Tenemos 3 imágenes de resonancia magnética. La primera ponderada en T2 con saturación grasa y en un plano coronal, donde podemos observar el signo de la muesca vacía. En este caso solamente hay sustitución por líquido y no observamos de manera nítida, o bueno, no observamos el ligamento cruzado anterior. Este es un signo muy específico para una lesión tanto aguda como crónica, ¿sabes? En esta imagen tenemos una resonancia magnética saturada en densidad de protones, con saturación grasa, en un plano sagital, donde podemos observar una angulación anormal del ligamento cruzado anterior y bastante más pequeño o adelgazado, ¿sale? En este caso igual es una imagen ponderada en densidad de protones en un plano sagital, donde podemos observar que el ligamento se nota irregular, se nota con algunas fibras que pierden su angulación, y en este caso la flecha nos señala que hay una disminución del calibre focalizada que corresponde a tejido cicatrizal. Ahora, en la interpretación de las lesiones ligamentosas, en este caso ligamento cruzado anterior o ligamentos cruzados, tenemos ciertas situaciones en las que pudiera haber errores en la interpretación, y estos errores pueden estar dados por ciertas patologías como los quistes ganglionares o la degeneración mucoide. Es frecuente que lo encontremos de manera incidental en pacientes con antecedentes de traumatismo de rodilla. ¿Sale? Estos quistes ganglionares, existen varias teorías en cuanto a su origen. Una de ellas es que es secundaria a una degeneración mucosa, y otra es que puede ser secundaria a una hernia de tejido sinovial que pasa a través de un defecto capsular. ¿Sale? Su localización puede ser tanto en la superficie de los ligamentos cruzados, tanto del anterior como del posterior, y puede incluso surgir dentro de la sustancia de los ligamentos. Como pueden ver en esta imagen representativa, tenemos este quiste ganglionar que afecta a menos hasta cierto punto la sustancia del ligamento cruzado anterior. Recordar que estos quistes pueden estar septados y que posterior a la admisión de medio contraste no presentan ningún tipo de reforzamiento. Lo podemos ver representado en esta imagen de resonancia magnética en un plano sagital y ponderada en densidad de protones, ¿sale? Donde podemos observar esta imagen hiperintensa que parece engullir el ligamento cruzado anterior, que si no tenemos el cuidado de preguntar y de indagar los antecedentes del paciente, pudiera confundirnos con un desgarro del ligamento o una lesión traumática de este. Lo que nos va a ayudar aquí va a ser identificar los antecedentes de este paciente o de los pacientes que encontramos estas lesiones, para poder descartar que no se trate de una lesión traumática, o que exista la coexistencia tanto de un quiste como una lesión traumática, que puede haber casos similares. Otra es la degeneración mucoide o mucosa del ligamento cruzado anterior, en donde podemos observarlo con esta imagen representativa engrosado, con una imagen típica de tallo de apio, así nos una bibliografía. Lo podemos ver representado en esta imagen de resonancia magnética en plano sagital, igualmente ponderada densidad de protones con saturación grasa, donde podemos observar este ligamento engrosado con un aumento de intensidad de señal y esta apariencia típica en tallo de apio.
Bueno, en cuanto al ligamento cruzado posterior, un recuento anatómico, va a tener su origen en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur y se va a insertar en la fosa intercondilia posterior de la tibia. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar el ligamento cruzado posterior, debido a que tenemos estructuras o variantes anatómicas que pudieran confundirnos a la hora de interpretar. Tal es el caso de la presencia de los ligamentos meniscofemorales, en este caso es el ligamento de Humphrey y el ligamento de Wisberg. Estos, digámoslo así, rodean el ligamento cruzado posterior y en la imagen de resonancia magnética pudiera confundirlo, sale con una lesión o incluso una ruptura del ligamento propiamente dicho. Igualmente va a tener dos bandas, una banda anterolateral y una banda posteromedial. En el caso de la anterolateral va a estar tensa en flexión y la posteromedial va a estar tensa en extensión. Y esto ayuda propiamente a la dinámica de movimiento de la rodilla. Tenemos dos imágenes de resonancia magnética ponderadas en densidad de protones, donde podemos observar esta distribución o esta apariencia típica del ligamento cruzado posterior, que presenta una angulación obtusa de manera proximal, y recordar que este ligamento va a ser, digamos, más hipointenso que el ligamento cruzado anterior. Es otra forma de diferenciar uno del otro, ¿sale? Además de la anatomía, claro. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo pudiera confundirnos la presencia de los ligamentos meniscofemorales, en este caso el ligamento de Humphrey, que podemos observarlo aquí anterior al ligamento cruzado posterior, que si no conocemos la anatomía pudiera confundirnos con una rotura o una lesión en este nivel. Y acá tenemos igualmente cómo incluso si observamos los dos ligamentos meniscofemorales, pudiera confundirnos de manera bastante frecuente, ¿no? En este caso podemos observar el ligamento de Humphrey anterior y el ligamento de Wisberg posterior y el ligamento cruzado posterior adyacente. Entonces, mucho cuidado con esto. Bueno, en cuanto al ligamento cruzado posterior, va a restringir la traslación tibial posterior, es su principal función. Recordar que la rotura a este nivel es bastante rara, aproximadamente un 5 al 20% de todas las lesiones ligamentarias de la rodilla. Por lo tanto, la frecuencia, como pueden ver, es mucho menor en el caso del ligamento cruzado anterior. Bien, y una lesión del ligamento cruzado posterior solo va a estar aislada en un 40% de los casos. Entonces, mayormente vamos a encontrar lesiones asociadas. Por lo tanto, igual que en el ligamento cruzado anterior, hay que tener mucho cuidado de revisar muy bien la rodilla, ¿sale? El 66% de las roturas se van a dar en la porción media, como en el caso del ligamento cruzado anterior. El 36 al 55% se va a asociar con abducciones del fémur y un 22 al 24% se va a asociar con abducciones tibiales. Muy bien. Va a estar asociado con dolores del ligamento cruzado anterior, meniscos y ligamentos laterales y estructuras posterolaterales. Bien, en cuanto al mecanismo de lesión, vamos a tener tres principales: un desplazamiento posterior de la tibia con rodilla en flexión, una hiperextensión y una rotación excesiva. ¿Sale? En cuanto a los signos primarios y hallazgos asociados, tenemos que en cuanto a los primarios, hay una pérdida de la continuidad del ligamento, una intensidad de señal anormal en el mismo y alteraciones morfológicas como engrosamientos, ondulaciones o retracción del mismo. En cuanto a los asociados, tenemos que va a depender igualmente del mecanismo de lesión. Podemos encontrar contusiones, una traslación tibial posterior, que de igual manera podemos tomarlo como anormal si es mayor a 5 a 7 milímetros. Un derrame articular o hemartrosis que, según la bibliografía, es bastante menos aparatosa que en el caso del ligamento cruzado anterior. Vamos a poder también ver, depende del mecanismo de lesión, una fractura o fracturas por abducción. Y
tenemos que tener en cuenta que va a existir significativamente menos inflamación que en la lesión del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, el diagnóstico puede ser un poquito más difícil que en el caso del ligamento cruzado anterior. Tenemos 3 imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, las 3 con saturación grasa. La primera en un plano sagital y la segunda en un plano parasagital, la tercera en un plano coronal, donde podemos observar esta pérdida de la angulación normal del ligamento cruzado posterior, que además presenta cambios en intensidad de señal intrasustancia con una disrupción total de sus fibras, ¿sale? Que podemos corroborarlo en la imagen coronal, que hay una disrupción total de sus fibras, además de un leve derrame articular asociado. Y este corresponde a un grado 3. En cuanto al grado 2, igual tenemos 3 imágenes de resonancia magnética, las 3 ponderadas en T2, la primera en un plano sagital, plano parasagital y en un plano axial. En este caso tenemos una lesión lesión tanto del ligamento cruzado anterior como del ligamento cruzado posterior. Como les he dicho, pueden coexistir una con la otra. En este caso, centremos en el ligamento cruzado posterior, tenemos que hay un aumento de la intensidad de señal intrasustancia y un engrosamiento del mismo, que podemos corroborarlo en el plano axial. En cuanto a las roturas o lesiones crónicas del ligamento cruzado posterior, tenemos que también podemos encontrar los mismos signos que encontramos en la rotura crónica del ligamento cruzado anterior. En este caso, una atenuación o una disminución del calibre del ligamento cruzado posterior con una angulación anormal, y igualmente hay que corroborarlo en distintas secuencias y en distintos planos. Como podemos observar, en este caso es una resonancia magnética ponderada en densidad de protones en un plano sagital, donde podemos observar un ligamento cruzado posterior bastante más delgado y con una orientación anormal. En el plano coronal podemos observar la pérdida de su intensidad de señal normal, y además podemos observar que se encuentra adelgazado. Bien, en cuanto al ligamento colateral medial, tenemos que va a ser el principal estabilizador en valgo y va a restringir la rotación externa de la tibia. Esas son sus principales 2 funciones. Tenemos que tener en cuenta la esquina posteromedial de la rodilla, que con mucha frecuencia va a estar implicada en la lesión del ligamento colateral medial. Recordemos que el ligamento colateral medial forma parte precisamente activa de la esquina posteromedial de la rodilla, ¿sale? Entonces siempre echarle un vistazo. El ligamento colateral medial tiene, como ya lo mencioné, 2 capas. Una capa superficial, que lo podemos representar aquí, en cuanto a su inserción proximal, va a ser en la cara posterior del cóndilo femoral medial, a 5 centímetros por arriba de la línea articular. La inserción distal va a ser en la diáfisis tibial medial, de 5 a 7 centímetros por debajo de la meseta tibial. En cuanto a la capa profunda, como lo podemos ver aquí, va a constar de los ligamentos menisco femoral y menisco tibial, ¿sale? En cuanto a la función, como les menciono, es la limitación a la hiperextensión y proporciona estabilidad primaria en valgo. En esta imagen de resonancia magnética en plano coronal, ponderada en densidad de protones con saturación grasa, podemos observar tanto el componente superficial del ligamento colateral medial como los componentes profundos. Cabe mencionar que el diagnóstico de una lesión grado 1 y grado 2 del ligamento colateral medial va a ser bastante más difícil que en el caso de los ligamentos cruzados, debido a que es de menor tamaño y su longitud va a ser menor. En cuanto a los grados de lesión, tenemos también existe del grado 1 al grado 3. En cuanto al grado 1, solamente va a ser un desgarro mínimo sin estabilidad. El grado 2 van a ser desgarros parciales con mayor inestabilidad, y el grado 3 va a ser una rotura completa. En estas 3 imágenes representativas tenemos que en el caso del grado 1 vamos a encontrar solamente cambios inflamatorios o edema de los tejidos blandos circundantes,
del ligamento colateral medial sin cambios morfológicos propiamente dichos del mismo. En el caso de una lesión grado 2 vamos a encontrar tanto el edema o inflamación de los tejidos blandos circundantes como cambios en la morfología como engrosamiento o pérdida de distribución normal de sus fibras. En cuanto a la lesión grado 3, pues todo lo demás más una disminución completa de sus fibras, ¿sale? El mecanismo de lesión va a ser principalmente directo, con un golpe lateral en la región de la rodilla con sobrecarga en vado o una fuerza aplicada en vado con la rodilla flexionada, ¿sale? En cuanto a los signos de rotura, los mismos signos primarios, una pérdida de continuidad, una intensidad de señal anormal y alteraciones morfológicas en el ligamento, tal cual engrosamientos, retracciones, ondulaciones o pérdida de la tensión. En cuanto a los signos o hallazgos asociados, tenemos igualmente contusiones óseas que van a depender del mecanismo de lesión, edema, hemorragia o pérdida de la demarcación grasa que afectan tanto los tejidos blandos circundantes como el ligamento propiamente dicho, y un derrame articular o artrosis. Va a haber una lesión asociada probablemente al ligamento cruzado anterior, ligamento del menisco, lesión del menisco medial, una lesión propiamente dicha de la esquina posteromedial, por lo tanto, tener cuidado en la evaluación de esto. Bien, en cuanto a la lesión grado 3, tenemos dos imágenes de resonancia magnética, la primera en plano coronal y la segunda en plano axial, ambas ponderadas en T2 con saturación grasa. En este caso tenemos una disrupción completa del ligamento colateral medial en su porción proximal, tanto de su componente superficial como de su componente profundo. En este caso, menisco femoral. El menisco tibial, como podemos ver, está íntegro en este caso. Hay que corroborarlo siempre, como les he dicho, en el plano axial. En este caso podemos corroborar que existe una disrupción completa de las fibras del ligamento colateral medial en su porción proximal, además de los cambios inflamatorios asociados en la grasa circular. Bien, es otro caso de rotura completa del ligamento colateral medial, sin embargo esta en su porción distal, donde podemos observar esta ondulación o esta pérdida de la tensión del ligamento colateral medial asociado a abundante edema de los tejidos blandos pélvicos. En cuanto a la lesión grado 1 y grado 2, tenemos en este caso una lesión grado 1, esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2, en el plano coronal, donde podemos observar que existe una integridad bastante bien delimitada del ligamento colateral medial. Sin embargo, observamos ligeros daños inflamatorios circundantes al ligamento. Podemos observar que conserva su morfología y su grosor normal. Este no es el caso de una lesión grado 2, donde podemos observar igualmente una marcada presencia de edema en los tejidos blandos al ligamento colateral medial. Sin embargo, en este caso hay una pérdida parcial de la distribución de sus fibras con un aumento de intensidad de señal intrasustancial. En cuanto a la lesión crónica, tenemos que podemos encontrar igualmente engrosamiento focal o difuso del ligamento colateral medial. Recordar que vamos a encontrar una baja señal en todas las secuencias, y en los casos de una lesión crónica no tendremos esos signos característicos de lesión aguda como edema asociado o derrame, ¿sale? En este caso tenemos una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa en un plano coronal, donde podemos observar este ligamento colateral medial engrosado y en su interior no existen cambios en la intensidad de señal. Sin embargo, tenemos sí proceso inflamatorio en los tejidos circundantes a este, que nos permite impedir una lesión aguda sobre una crónica, que pudiera ser el caso clínico. En cuanto al ligamento colateral lateral, este va a tener su origen en el epicóndilo femoral lateral y su inserción en la cara lateral de la cabeza del peroné, anterior a la apófisis estiloides. Tiene aproximadamente 5 a 7 centímetros de largo y en algunos casos puede fusionarse como tendón distal del bíceps femoral, lo que conforma una estructura conjunta, ¿sale?
El mecanismo de lesión va a ser una pierna en rotación interna con una fuerza aplicada en varo. Regularmente van a ser lesiones directas en este caso. En cuanto a la función primaria, va a tener una ayuda a restricción estática del esfuerzo en varo, y su función secundaria va a limitar la rotación externa a los 30 grados de flexión. Igualmente, si nosotros encontramos una lesión del ligamento colateral lateral, hay que echarle un vistazo rápidamente a la esquina posterior lateral de la rodilla, recordando el ligamento colateral lateral va a formar parte de eso. Y muy frecuentemente, por la cercanía de las estructuras, podemos encontrar lesiones asociadas. En cuanto a los signos primarios, igualmente una pérdida de la continuidad, vamos a encontrar una intensidad de señal anormal dentro de la sustancia del ligamento y una alteración en la morfología, como un contorno ondulado, vertiginoso, un engrosamiento propiamente dicho. En cuanto a los asociados, tenemos edema, hemorragia o pérdida de la demarcación grasa que afectan, y va a haber probablemente un derrame articular o hematosis asociado, depende del mecanismo de lesión, y una lesión, podemos encontrar incluso lesiones en la esquina posterior lateral, por lo tanto tener cuidado en la evaluación de eso. En cuanto a los grados, igualmente va a ir de grado 1 a grado 3, el grado 1 un desgarro mínimo sin estabilidad, el grado 2 desgarros parciales con mayor inestabilidad, y el grado 3 una rotura completa ligamentosa, ¿sale? Tenemos una imagen de resonancia magnética ponderada en densidad de protones en un plano coronal, donde podemos observar una pérdida completa de la demarcación del ligamento colateral lateral en sus porciones proximal y medial. En cuanto el anterior fue un caso de una lesión grado 3. En cuanto a lesiones grado 2, tenemos este ejemplo, donde podemos observar el ligamento colateral lateral pues íntegro, digamos, no hay disrupción completa de sus fibras, sin embargo, hay un aumento en intensidad de señal intrasustancia con cambios inflamatorios circundantes que podemos corroborar en el plano axial, donde podemos observar que hay una distribución anormal de sus fibras con un aumento de la intensidad de señal, como señala la cabeza de flecha. En el caso de la lesión grado 1, podemos observar que el ligamento colateral lateral se encuentra íntegro, hay cambios inflamatorios mínimos circundantes, y en un plano axial podemos corroborar esos cambios inflamatorios circundantes. Sin embargo, el ligamento colateral lateral, sus fibras se encuentran íntegras y sin disrupción de las mismas. Y sería todo. Muy bien, Jairo, muchas gracias. ¿Será que me puedas permitir compartir la pantalla? Creo que le deben de permitir los chicos de Aguascalientes. El anfitrión. Ajá. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta que le hagas a la propuesta? Sí. Para que se van acercando de las No sé si sea una buena pregunta acerca de más o menos un porcentaje o una medida para determinar qué grado es. Si hay medidas, y normalmente es de menor a 3, de 3 a 6 y mayor a 6 milímetros. ¿Está viendo mi pantalla? Pero igual se lo puedes preguntar. Sí. Creo que son estas. Ok. Bueno, como cosas muy puntuales a recordar, yo creo que de esta clase es una de las clases más importantes, porque como bien lo dijiste, Jairo, o sea, las lesiones de los ligamentos se van a clasificar igual. O sea, si se aprenden las de la rodilla, ya se van a saber todas las clasificaciones de los ligamentos habidos y por haber. ¿Qué tenemos que recordar? Que todos los ligamentos son hipotensos en todas las secuencias. Obviamente unos más que otros, ¿verdad? Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior tiene esa estructura
estructura de forma fibrilar, es decir, tiene líquido entre las fibras, comparado con el ligamento cruzado posterior, que es más como una cuerda más densa que no se ve líquido entre sus fibras. Pero a grandes rasgos, todos los ligamentos van a ser intensos en todas las secuencias, incluso entre uno, entre dos, en todas. ¿Qué más? Importante. Tú mencionaste que eran tres grados. Ven el sur. Perdón. Ok. Eran 3 grados de lesiones. 1, 2 y 3, nada más. Entonces, ya saben, la grado 1 es la lesión de la sustancia que no muestra cambios en la longitud del ligamento. La grado 2 una lesión parcial y la grado 3 una lesión completa. Punto. Tengamos mucho cuidado con esas interpretaciones en donde ponemos edema del ligamento o elongación del ligamento. Un edema, bueno, está blanco y ya, inflamado y ya, entonces es una lesión grado 1, ponerlo tal cual. Si ponemos elongación, entonces ya está alargado ese ligamento, entonces ya es una lesión grado 2, ¿no? Entonces hay que ser específicos con eso. Otra cosa, conocer bien los mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior los va a dar una pauta muy importante a la hora del diagnóstico, ¿ok? Hay cuatro mecanismos principales, hay que aprendérselos, hay que saberlos, porque de acuerdo a esto ustedes van a buscar las lesiones asociadas, como ya bien las mencionó Jairo. Y ya. Bueno, ya que estábamos hablando de las lesiones de ligamentos, vamos a ver su caso, ¿no? Este caso, vamos a verlo de forma rápida, ¿eh? Les había preguntado si había notado algo en los cortes oblicuos para el ligamento cruzado anterior. Y les pregunté específicamente eso porque los coronales, los sagittales están bien, bueno, más o menos. Pero el coronal, sobre todo cuando los técnicos están planeando, estos cortes oblicuos, si rebasan cierta angulación, depende del equipo, se les voltea, es decir, ya no queda coronal y se les voltea axial y ya se pierde, o sea, es una secuencia perdida. Esto pasó con la adquisición en plano coronal del ligamento cruzado anterior en su caso. Por eso se les dificultó verla. Vean cómo no me permite compartir como la pantalla compartida, pero vean cómo esto tiene una adquisición más axial que propiamente coronal, que ni siquiera nos permite ver como el trayecto del ligamento cruzado anterior. Y veamos aquí como en el sagital oblicuo al ligamento cruzado anterior,
Este sí nos permite seguirlo de manera completa, ¿no? Lo vemos. Entonces, ¿lo ven roto? ¿Quién sí lo vio roto o no? ¿O les quedaba la duda? Yo tengo sus interpretaciones, ya las revisé, algunos no lo vieron, otros sí lo vieron, otros lo vieron más o menos raro. Bueno. Lo vamos a ver en el coronel. Mi plano favorito para ver ligamento cruzado anterior siempre es el coronel. Mencionaba Jairo, por lo menos hay que ver dos planos. Bueno, pues si tienes tres planos, pues verlo en los tres planos. O sea, acostúmbrense a usar todas sus secuencias y usar siempre sus tres planos. O sea, no porque una secuencia sea más específica que otra, nada más van a utilizar esa. Si tienen las tres, pues las tres. A mí, en lo personal, me gusta siempre verlo en los tres planos, pero mi favorito es el coronel, porque este me permite verlo en toda su extensión en un plano corto o en un eje corto del ligamento. Entonces aquí yo creo que es la secuencia más específica, que vemos cómo está completamente roto el ligamento cruzado anterior en su tercio medio, como bien lo decía Jairo. Vemos la inserción femoral que está íntegra y después vemos una disrupción completa de sus fibras, que incluso vemos aquí, ¿no? Como que le cortaron con una tijera. Vemos cómo se ve perfectamente en el coronal y en el sagital, aunque sea el sagital oblicuo, vemos como si nos queda como cierta duda entre si estas fibras están íntegras o está parcialmente roto o está completamente roto. Entonces siempre tenemos que verlo en todos los planos. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? La caída del ángulo de Blumenstadt, que también lo mencionaba Jairo. Vemos como ya no hay un ligamento aquí que vaya paralelo a la línea intercondylar de Blumenstadt, ya no está. Entonces es otro hallazgo como secundario. Vemos en este sagital densidad protónica como vemos todas las fibras que están aquí. Yo siempre lo describo como con alta señal y con un aspecto desorganizado, ya no tiene esa estructura fibrilar normal. ¿Qué otros eran los hallazgos secundarios? Bueno, los primarios, la muesca intercondylar vacía, ya se las mostré, no nos queda duda, ¿no? Ahí está vacío. Ahí está vacío, en el anterior no, porque tenemos las fibras aquí todas retraídas, pero bueno. ¿Qué otra cosa? El edema por contusión en el aspecto lateral de la articulación. Vemos aquí, también algunos lo vieron en sus interpretaciones, el edema del cóndilo femoral lateral. También la tibia tiene un poquito de edema. Yo creo que esta lesión no es una lesión tan aguda, porque incluso el edema ya está resuelto, pero vemos en el aspecto dorsal de la tibia lateral también tenemos un poquito de edema óseo aquí, ¿no? En cuanto a los hallazgos asociados, ¿qué tal los ligamentos colaterales? Vamos a ver los ligamentos colaterales. Hay que aprendernos el ligamento colateral medial. Ese sí lo vamos a poder ver en un plano coronal en toda su extensión, porque tiene un trayecto coronal muy homogéneo. Entonces vemos como el ligamento colateral medial sí está un poquito engrosado aquí. Vemos cambios inflamatorios, como lo mencionaba Jairo, periligamentarios, incluso un poquito líquido. Entonces, normal no está, por lo menos una lesión grado 1 sí tiene. El ligamento colateral lateral, ese por su disposición oblicua que va de superior a inferior y de anterior a posterior, lo vamos a ver primero anterior en sus fibras más proximales y nos vamos a tener que ir recorriendo un poquito hacia cortes más posteriores para ver su inserción distal. Y de la misma manera vemos como este ligamento, aunque está íntegro, tenemos cambios en la intensidad del tejido adyacente. Entonces probablemente también este tiene una lesión grado 1. Y en cuanto
a los ligamentos, a los meniscos. Eso es algo bien importante que no lo vamos a mencionar hoy, solo quiero que vean algo, porque lo vamos a ver en la siguiente clase. Como ya mencionó Jairo, las lesiones meniscales asociadas a lesiones de ligamentos cruzados es muy frecuente. Entonces, siempre que vean una ruptura de ligamento cruzado, van a tener que buscar de forma intencional una lesión de los meniscos. ¿De cuál? Del medial y lateral. Aunque unos se asocien más que otros, los dos los tienen que explorar de forma intencional. Ajá. Entonces, aquí quiero que vean, déjenme ver cuál es la mejor imagen para mostrárselos. Los meniscos me adelanto a su siguiente clase, pero la mejor secuencia para evaluarlos es la densidad protónica o la densidad intermedia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fibrocartílago. Hay que incrementar un poquito aquí su brillo de la imagen para que nos permita ver los meniscos de una mejor manera. Entonces, por ahí algunos me mencionaron en sus interpretaciones que el menisco medial estaba roto, otros me dijeron que el lateral y otros me dijeron que los dos. Pues ya será cuestión de la siguiente clase, vamos a ver de qué estaban hablando. A mí, en cuanto al menisco lateral, me llama la atención esta parte de aquí. Ya que veamos la clase, ustedes me van a decir si está roto o no, pero en el menisco lateral quiero que pongan atención, como lo mencionó Jairo, a la esquina posterolateral. Quiero que sean muy específicos en evaluar esta parte de aquí. Vean cómo se ve esto, como deshilachado, como raro. Vean, aquí hay algo roto, pero nadie me lo puso a ver cómo hasta aquí llega. Como tenemos esta señal alta intrameniscal. Quiero que se continúe con este otro ligamento, que también ya lo hablaron de forma anatómica. Entonces, ahora que ya van a ver su clase, la siguiente clase que tengamos, quiero que me digan qué se rompió aquí, ¿no? ¿Qué les parece? Si está roto, que me lo clasifique, que me digan, yo creo que ahí se rompió esto, o que es un desgarro de tipo esto. Porque esa nadie me la mencionó y hay algo roto ahí que hay que ponerle suma atención. A ver, entonces, bueno, eso es por mi parte todo lo que yo quería que vieran. ¿Alguien tenía dudas? ¿O algo que me querían preguntar? Dianita Aguascalientes. ¿Escuchan? Sí. Iván, si quieres seguir, acércate ahorita. Sí, de hecho yo sí tenía dudas si era realmente, o sea, sí es casi total, yo creo, del ligamento cruzado anterior, pero tenía dudas de si había algo de fibras o no. Pero pues dice que es completa y aún así en una sagital yo vi algunas fibras, pero no sé si es solamente de la disposición que tienen y ya. Sí, es la disposición que tiene. Sí, es la disposición. Por eso le digo, siempre verlas en todas. A mí, mi favorita es el coronal. Incluso el coronal oblicuo para el ligamento cruzado anterior es el que siempre veo de forma inicial. Pues en este caso que le salió mal al técnico, no se dio cuenta. Espero. Pero siempre verlo aquí. En el coronal tú vas a poder ver todas las fibras y ya realmente llegan o no llegan. Y ves como aquí no hay absolutamente una sola fibra. Si está completamente roto. También a veces, bueno, perdón. A veces cuando nos queda la duda si hay poquitas fibras, dices, bueno, ¿poquitas cuántas? Sí, para que un ligamento sea funcional, tiene que estar roto menos del 50%. Y si no, de todos modos le tienen que poner su plastilla o le tienen que hacer un reforzamiento, le llaman. O sea, de todos modos va a ser quirúrgico.
Si tú tienes dudas de si hay algunas figuritas, pues lo puedes poner así como parcial, pero casi completo, o parcial más del 90% si quieres, pero realmente no tiene ningún caso. Si esa lesión es más del 50% y tú ves algunas fibras, si a ti te queda duda realmente si están o no, ponle que está completo y de todos modos va a ser quirúrgico. Ok. Y igual también tenía dudas si sí realmente eran los dos meniscos los que estaban pues lesionados del Eso medial, para pues sí. la siguiente fase. Perdón, ok, sí, gracias. Sí, porque la siguiente clase vemos meniscos, entonces ahí ya cuando saque todas sus dudas lo vemos ahí. ¿Alguien más? Hola doctora, buenos días. Hola, buenos días. De la T1, doc, soy Iván, soy R1. Hola, Iván. Es que respecto a los grados 1 y 2, ¿hay algún tipo de porcentaje o de medida para pues nosotros determinar si es, o sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé, del 10 al 30% es grado 1 de afectación o algo así? ¿Algún tipo de medida o escala? No, claro que no. Acuérdate que como lo mencionó Jairo, grado 1 es una lesión intrasustancia interna. Tú vas a ver las fibras del ligamento íntegras, todas completas. Puede ser que ese ligamento esté un poquito engrosado, que esté más blanco, que brille en las secuencias con saturación grasa, es decir, esté edematoso, o que haya edema de los tejidos periligamentarios en grado 1. Pero la clave es que tus fibras siempre van a estar íntegras. ¿Qué hay en un grado 2? Ahí ya no. Ahí ya tú ya puedes ver una discontinuidad de las fibras, por muy chiquita que sea, milimétrica, tú ya le das un grado 2. Ok. Sí, gracias, doc. Sale. Gracias. Yo, doctora Iván, no sé si Hola, me Iván. escuchen. Nada más para comentar, bueno, yo pienso que el mecanismo de lesión de ese paciente fue un mecanismo de pivote que comentaba el compañero Jairo, porque tiene las contusiones óseas en laterales, tiene la lesión del ligamento colateral medial, el cruzado anterior. De hecho, el cruzado anterior, en donde yo leí, decía que para ver si hay una lesión completa, había que verlo en el plano axial. Es como, bueno, la verdad es como yo me di cuenta. Totalmente. Y yo también, yo también había visto, como el compañero de León, que, bueno, no es una bibliografía no tan nueva, es el Diagnostic Imaging, pero ahí decía que las lesiones parciales eran parciales simples, complejas y lesión completa. La simple era la parcial simple era cuando la lesión era el 25% de las fibras las que estaban afectadas. Compleja cuando era si mal no recuerdo, creo que 50 o 75%, y ya pues completa cuando estaba completa totalmente. Pero nada más era para comentar que yo también había leído algo similar, pero ya eso un poco más viejo. Ajá. Sí, pero siento que, o sea, hay quien todavía usa ese tipo de clasificaciones, pero yo creo que nos confunde más de lo que nos ayuda, ¿no? Porque entonces dices, bueno, ok, parcial, pero entonces ya no incluye la intrasustancia, y la intrasustancia es ¿cómo te digo? Una clasificación que se agrega a partir de la resonancia magnética, que no es algo que se vea o clínicamente lo vean, o incluso artroscópicamente lo vean. Entonces por eso se deja ahora como una lesión grado 1 la intrasustancia y grado 2 parcial. Hay quienes todavía la parcial, es decir, la grado 2, si la clasifican, ¿no? En 1, 2 y 3, o parcial y simple y compleja. La verdad es que yo me gustan las cosas simples, entonces con que digas que es parcial, y si tú quieres agregar
algún porcentaje, perfecto, perfecto. Y ya. Ujú. Y sí, tenía razón, o sea, en la axial, aquí, al igual que el coronal, y que es raro, nos deja ver perfectamente cómo hay una pérdida completa de la continuidad de las fibras del ligamento cruzado anterior. ¿Alguien más? Hola, doctora. Yo. Hola. Hola, Bien. doctora, soy Sandy. Una pregunta. Hola, Sandy. Por ejemplo, en cuanto a las lesiones del ligamento cruzado anterior, con que veamos un hallazgo secundario o indirecto, ¿ya podríamos sugerir que está lesionado o son más o en ese aspecto que sería? Depende. Pediría a Diosito que te ilumine. Sí. No, depende. Si ustedes se van a leer al Stoller, cada uno de los hallazgos secundarios tiene cierta sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica. O sea, no puedes decir que porque tú ves el ligamento cruzado posterior más angulado, entonces es que ya está roto el ligamento cruzado anterior. Pues no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú ves la muestra intercondilia vacía, bueno, entonces sí, yo creo que ya con eso puedes decir que el ligamento cruzado anterior está roto y muy probablemente crónico, porque para estar vacía ya se retrajo y todo. Entonces sí depende del hallazgo y del peso que tú le quieras dar más los antecedentes. Yo la verdad es que creo que nunca me he atrevido a decir que con uno ya está roto. Siempre vas a encontrar, buscándole de forma intencionada y conociéndolos, siempre vas a buscar a encontrar otros hallazgos secundarios que te ayuden a decir si sí está o no. Por ejemplo, en su caso de aquí, creo que nadie se lo midió, pero tiene una traslación tibial anterior. La traslación no se mide así. De el margen dorsal del cóndilo femoral lateral trazas una línea que va que se llama tangente, y de esta tangente al borde dorsal de la tibia. Entonces tiene que ser menor a 7. Por ejemplo, este ya está trasladado anteriormente la tibia y ya es otro hallazgo secundario. Entonces, no te preocupes, Andy. Si está roto, te aseguro que vas a encontrar otros hallazgos asociados. Hola doctora, buenos días. Soy Javier de la T1. Hola. Eh, Hola, Javier. Mi duda es con respecto a un signo indirecto de la ruptura del ligamento cruzado anterior, que lo busqué pero no me lo especificaban. Solamente lo mencionaba como signo de la ruptura del signo del ligamento colateral lateral coronal. ¿Ese a qué se refiere o cómo se ve? Ligamento colateral. ¿Lateral? Coronal. Lateral coronal. No te lo sé decir. No, me agarras en curva, no lo sé. Lo checo. Ok. Qué pena. Hola, soy otra vez. Mira. Hola. De hecho, la imagen es que luego son meniscos de no sé explicarlo bien. No te escuché. Ahí, por ejemplo, en esa imagen que tiene, ¿estaría roto un menisco tibial o sería el popliteo el anterior inferior? El fascículo Bueno, ya quedamos popliteo que eso lo vamos menisco. a ver en la siguiente clase. Perdón, es que como dice el ligamento, ustedes ya. Sí, es algo de eso. Por eso quiero que ustedes lo chequen y me lo digan en la siguiente clase.
Hola doctora, buenos días. Mi nombre es Mariana, de la T1 igual. Hola, Mariana. Tengo una duda respecto a la medición del ligamento cruzado posterior como signo secundario de la, pues sí, de la rotura del ligamento cruzado anterior. Yo lo medí y a mí me había dado 96, me parece, pero no sé si lo medí bien. Quería saber cómo lo medía. La angulación. Sí, la angulación. Ay, la verdad que yo nunca no me gusta estarlos midiendo. Ok. Soy enemiga de estar midiendo las cosas, pero bueno. Ajá. Justo ahí. Ay, María, una cosa. Lo que ves es la angulación, entonces más o menos es como así. Ok. Ay, más o menos 100. Ujú. Ok. Sí, es que justamente... Sí, yo la verdad... ¿Ah? No, está bien, digo. Digo, yo soy enemiga de estar midiendo cosas porque si uno se va midiendo todo lo que describe la imagenología musculoesquelética y se vas haciendo mediciones, nunca terminas de interpretar nada. Entonces, yo en cuanto al ligamento cruzado posterior, ¿qué me gusta ver? Si realmente su tercio distal, el tibial, está muy vertical. Cuando está muy vertical, eso no es normal. Entonces yo a veces digo, si está muy vertical, voy a ir a buscar otras cosas. Que siempre tiene una angulación anterior y cuando se verticaliza, eso nos habla de una pérdida de la tensión articular, que puede ser por la rotura del ligamento cruzado anterior o incluso por la traslación tibial anterior que ya les mencioné, que también se verticaliza su tercio distal. Entonces cuando yo lo veo así como que está muy vertical esta parte del ligamento cruzado anterior, yo digo, sí está raro, que voy a ir a buscar otras cosas. Ok, muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Dejaron el micrófono prendido? Sí. Hola doctora, buenos días. Nahum Álvarez. Una duda, ¿cómo podemos diferenciar hablando del ligamento cruzado anterior, un ligamento edematoso y con desgarros intrasustancia de una degeneración mucoide si no tenemos contexto clínico? No sé qué decirte. ¿Ya has visto alguna degeneración mucoide? No. Es que me llamó la atención por la diapositiva que puso Jairo. O sea, ese ya es un caso como bien establecido, pues, pero cuando está entre que es uno u otro, ¿hay alguna manera de diferenciarlo? No, hay algunas degeneraciones mucoides que sí tienen bien características su morfología en tallo de apio, incluso esa que presentó Jairo, la verdad es que no estaba tan tallo de apio como otras. Y generalmente los vamos a encontrar en pacientes adultos mayores, pacientes que ya tienen algún grado de gonartrosis, digamos un 2, un 3, incluso un 4, es cuando vamos a encontrar de forma habitual la degeneración mucoide. ¿Qué te puedo decir? He visto algo que parece degeneración mucoide en personas más o menos jóvenes. Sí las he visto y la verdad es que prefiero darlo como una lesión grado 1 a dejarlo como degeneración, porque como tú dices, la verdad es que aventurarnos a decir que es una degeneración mucoide y no tenemos el contexto y que es una persona joven, yo prefiero dejarlo como lesión grado 1 y que lo chequen clínicamente que decir que es degeneración. La verdad es que no hay algo específico. En esos casos sería mejor dejarlo como descriptivo ese ligamento a correlacionar con el contexto clínico. Yo soy enemiga de lo descriptivo. ¿Por qué? Porque en resonancia, si nosotros como radiólogos no sabemos ver resonancia, imagínate los clínicos. Ok, gracias doctora. ¿Verdad?
Entonces, o sea, siempre hay que decirles, o sea, si tú ves algo, díselos. El punto es decirle, ok, tiene un ligamento que está engrosado, que está hiperintenso, a considerar una lesión grado 1 versus una degeneración mucosa. O sea, tú ve, si lo ves, ponlo, porque, o sea, ¿de verdad tú crees que un clínico va a ver el ligamento cruzado anterior como que va a ver algo? Pues no. No. Descriptivo nada, en resonancia no. Ok, y otra duda, ¿la degeneración mucoide es sintomática o es un hallazgo incidental? Es un hallazgo incidente. Ok, va, gracias doctora. Sale. ¿Listo? Listo. Bueno. Apenas que me ha llegado mi alumno estrella. Bueno. Pues que tengan un bonito miércoles. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Sale. Bye, gracias. Gracias, Doc. Sale, bye. El trapeador. Imagínate que sí, bueno, ya sabes, dale a abandonar primero la sesión. Pues Pemex, si quieres vete a desayunar. Esto ya nomás es de nosotros. Te alcanzamos. Oh, no, arriba. Hasta arriba. ¿Ese? No, a la izquierda. Ya te toca también a ti. Bueno, a la izquierda, más a la izquierda. Menos. Hay un cuadrito ahí para parar. Nada más cierra. Para parar la acá. Ah, estás grabando.